Alternativa Sonora. Código Libre. En Por Escrito, contamos historias que harán volar tu imaginación. Buscamos enlazar escritores y lectores. Atraparlos para nunca dejarlos ir. Nuestra misión es que leas Por Escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Producción Inés, nuestras redes sociales, por favor. Sí, claro. Les recordamos que nos sigan en Facebook como Por Escrito MX, en Twitter como @Por Escrito _, en Instagram @Revista Por Escrito, en Spotify Por Escrito y también en YouTube Revista Por Escrito, así como escucharnos todos los miércoles en Radio Anáhuac 1670 de AM y también los miércoles por a las 9 de la noche en Código Libre. No se pierdan los programas que hemos estado grabando para todos ustedes. Y el día de hoy nuestro pretexto literario tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy y por qué te acompaña un personaje no tan conocido para estos tiempos, pero que tiene que ver con festividades en las que estamos en estos días? Tiempos raros, mi querido Juan Carlos, pero no por eso debemos de olvidar los tiempos entrañables. Y estamos en un tiempo muy bonito, que es el tiempo de la Navidad. Y este señor que me acompaña por aquí tiene que ver justamente con estos pretextos literarios que tenemos en torno a la Navidad. La Navidad, el principal pretexto es el nacimiento de Jesús, que los cristianos creemos que es el Salvador. Pero también hay otros pretextos, como por ejemplo este personaje que tengo aquí, que es un personaje de toda la fantasía veneciana que se llama Portafortuna. Los portafortuna son duendes que o te los tienen que regalar o te los tienes que robar, no los puedes comprar. Entonces, estos portafortunas te traen justamente, como dice su nombre, buena suerte y son típicos de esta época justamente en el área de Venecia. Bueno, en fin, todo esto para decir que nuestro pretexto literario del día de hoy tiene que ver con la época navideña, tiene que ver con la Navidad. Y es que la Navidad da muchos pretextos literarios, a ver cómo lo vamos a ir abordando, cómo lo vamos tejiendo, porque evidentemente para el cristianismo es quizá la segunda festividad, pero necesariamente la primera, porque sin nacimiento no puede haber resurrección y entonces no hay salvación. Pero también acompañan otros personajes muy interesantes, San Nicolás y lo que se fue transformando en el Papá Noel o el Santa Claus. Y estoy pensando ahorita también en el Grinch, que no es el que odia la Navidad, sino que odia precisamente lo que encarna quizá el otro personaje. Y esto da muchos motivos y muchas razones literarias, por supuesto, históricas también, que vamos a ir desglosando a lo largo del programa. Es que fíjate que la verdad es que el tema de la Navidad ha sido entrañado en la literatura pues desde hace mucho tiempo. La relación es antigua, es entrañable y ha habido muchísimos autores que a lo largo de su carrera, ya sea de manera temprana o de manera posterior, han dedicado alguna de sus obras a esta época del año y al tema navideño. Hay dramas, hay comedias, hay cuentos, hay obras de teatro, hay autos sacramentales, también hay muchísimos cuentos infantiles. Creo que la Navidad ha sido un gran pretexto para escribir para los niños, porque es una época de muchísima ilusión y es una época muy, muy especial para los niños. Y es que, bueno, la Navidad en sí misma es como una suerte de género en donde los autores pues le dan vuelo a la pluma para hacer alarde del uso de la palabra. Y es que finalmente el nacimiento de Jesús para todo el cristianismo, aunque se vive de manera distinta, geográfica e históricamente. Geográficamente porque no es lo mismo, y al menos los que vivimos en México o en la parte norte del planeta, aunque no hay referencias en el espacio,
La Navidad se da en invierno y hace frío, pero no es lo mismo vivir la Navidad a 10 grados bajo cero, o en México que se vive entre, no sé, los 0 grados, los 24 grados, centígrados, o que bueno, Acapulco, claramente allá donde está Ceci, hace calor, pero si nos vamos precisamente a la zona sur, allá es verano, y entonces también se vive geográficamente distinto. Y eso es un poco extraño, sobre todo cuando uno viaja en Navidad. Y en la parte histórica también, porque precisamente está muy cerca la festividad de la Navidad al equinoccio de invierno, que es cuando en el trópico de Cáncer las noches son más largas, ¿no? También por eso le da más tiempo a Santa Claus de poder entregar los regalos. Pero aquí lo que tiene sentido es que el año solar comienza con el equinoccio de verano, que es en marzo. Y recordemos que fueron los romanos quienes modificaron el calendario. Y esto es importante porque ¿por qué festejamos el 24 o 25 de diciembre? Y la razón no es tanto una razón histórica como una razón simbólica. A ver, hay muchos motivos por los que se movieron y distanciaron los meses. El último mes del año debía ser febrero, que es el que tiene un día menos. Después le fueron quitando los diferentes emperadores días para poder festejar sus cumpleaños en sus respectivos meses. Sí. Julio César y César Augusto, o sea, julio y agosto, y por eso se desfasó todo. Pero es relevante por la... a ver, recordemos que el cristianismo inicia con el Imperio Romano, y en el Imperio Romano pues estas tradiciones se van mezclando y se termina decidiendo tiempo después, siglo VI, si no me equivoco, que el nacimiento de Jesús se debía festejar el 25 de diciembre, que tiene que ver con el nacimiento del dios Apolo. Y es lógico que sea Apolo porque es el sol, es la luz, es la iluminación, es la esperanza. En esta mezcla de cristianismo, judaísmo y romanización en la que se da todos estos primeros siglos de cristianismo. Y fíjate también que mucho tuvo que ver con los ciclos agrícolas. En la antigua Roma se celebraba una fiesta dedicada al dios Saturno, que era el dios de la agricultura, que se llamaba Saturnalia. La fiesta empezaba una semana antes del solsticio de invierno y duraba hasta el mes de enero. Coincidentemente, tal como nosotros empezamos las posadas y terminamos con la fiesta de los Santos Reyes. Y durante este periodo, muchas de las leyes romanas como que se flexibilizaban y entonces todo era un buen pretexto para comer, para beber, para festejar. Y de igual manera, así como bien decías, Saturnalia estaba empalmada con el nacimiento del dios Sol, de Apolo, como tú dices, que es el 25 de diciembre, que coincide con estos movimientos solares. Los cristianos, a partir del siglo IV, deciden que el nacimiento de Jesús debe de ser celebrado y debe de ser coincidente con estas fechas. Y todo esto es, relevante porque es la manera en que se van tejiendo y se van entremezclando pues todas las culturas hasta llevarnos a lo que es hoy la tradición. En México la Nochebuena, no solo la cerveza, la flor también, por supuesto, la cena del pavo. Y también estos otros personajes como San Nicolás, como el Grinch, que también son entremezclados de diferentes culturas. Nada más cristiano que el tradicional San Nicolás, aquel que por su generosidad da a los que menos tienen lo mucho o poco que tienen. Y eso es uno de los gestos cristianos más importantes que puede haber. Esto se ha convertido en una cosa muy diferente, para bien y para mal. Para bien porque festejamos ahora mucho, y también es cierto que hay muchos gestos de humanidad cristiana en nuestros tiempos, pero también para mal porque se ha vuelto también una suerte de obsequiar por obsequiar, dando prioridad al obsequio y no a esa entrega que finalmente se da. Y por eso surgen otros personajes, como puede ser el Grinch, que está en contra de esta gente que está festejando, que
va en contra no tanto de la Navidad, sino de la gente, y por eso decimos que somos Grinch cuando andamos de malas con los demás. Fíjate que lo curioso es que todas estas confluencias hicieron que en Europa la Navidad fuera una de las fiestas más populares, y entonces por eso es por lo que se ha extendido y se han anexado tantos personajes, porque si bien es cierto que la Navidad es una fiesta muy popular, lo que también cada nación ha querido hacer es poner su granito de arena y poder estar sumando cada uno, Italia por su parte, Alemania por la suya, todo tiene que ver también con gastronomía, con bebida, en fin, todo esto que integra la Navidad, que no la quiere desdibujar, porque al final de lo que se trata es de la generosidad, como bien decías, Juan. Finalmente es una tradición, es también como se celebra anualmente, hay esta reconversión. Constantemente tenemos que estarnos recordando a nosotros mismos que somos humanos y que necesitamos unos a otros. Y todos los símbolos, todos los signos son pertinentes, desde la estrella, las esferas y el árbol, hasta esta generosidad. Ya se platicará también de cómo Francisco de Asís comienza una tradición también. Y bueno, de todo esto vamos a seguir hablando a lo largo del programa. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido vamos a irnos a Italia, porque ¿qué creen? En Italia de Italia es de donde nos vienen muchos de los efectos navideños, tal como los tenemos actualmente. Por año, evidentemente, bueno, Navidad es, como ya dijimos, la fiesta que festeja la natividad del niño Jesús, del Salvador para los cristianos. Pero realmente pasaron muchos siglos antes de que la Navidad fuera una festividad religiosa. Y resulta de que San Francisco de Asís, que Asís está cerquita de la Toscana, en la región de Umbria, él fue el primero al que se le ocurrió poner un Belén, un pesebre, es decir, reunir las figuras tanto de la Virgen María como de San José, ponerlo en un pesebre, poner los bueyes, toda la construcción de lo que es este pasaje que se repite en los 4 evangelios del evento del nacimiento de Jesús en Belén. La verdad es que al principio el motivo que tuvo San Francisco de Asís fue poner y representar este misterio, pero hacerlo en vivo. Entonces puso animales de verdad, puso un bebecito de verdad, una mujer que representaba el papel de la Virgen, otra persona que representaba el papel de San José, y a partir de entonces se empezó a hacer ya después, no en vivo, sino con figuras, y a las figuras se les fueron añadiendo otros pasajes de la Biblia, tanto pues el pasaje de los santos inocentes con el rey Herodes, como la venida de los Reyes Magos, en fin, se fueron ampliando los misterios hasta que llegamos a tener nacimientos en donde se ve a Adán y Eva. En fin, que eso es parte de la tradición. Sin embargo, otra parte de la tradición navideña son los portafortunas. Los portafortunas son duendes, y estos duendes, cuando te los obsequian en estas fechas de Navidad, lo que te están diciendo es que te desean que te vaya bien, que te desean que el mal se aleje y que el bien llegue. Entonces, sea que lo hagamos por estos motivos que nos vienen de la bota itálica, la verdad es que mucho del adorno navideño que tenemos, que nos evoca lo que realmente es Navidad, sea que estemos en un ambiente tropical o en uno de frío, todo tiene que ver prácticamente con este misterio de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, pero también todo lo que viene alrededor de esto, que es darnos un abrazo pidiendo que la bondad germine en nuestros corazones. Ritmos y voces. Novedad.
de María Inés Rendón de Jesús, Laura Zúñiga y Mariana Torres Lomelí. Estoy asomado por la ventana, 20:45 de la noche, 21 de diciembre, y no parece en lo absoluto que estemos en vísperas de Navidad. El frío y ese no sé qué que tienen los días previos a la cena navideña ahora no se sienten. Las noticias en redes sociales y la televisión son las mismas. La pandemia no cede. Los contagios incrementan. Los hospitales están por colapsar. Me parece que, así como se cancelaron tantas cosas, también debería cancelarse la Navidad. O mínimo, a alguien lo debería aplazar indefinidamente hasta que se puedan hacer las cosas correctamente. Mamá y Lucía piensan distinto, y parece que esperan pasar un atardecer lindo, a pesar de todo. Pero, ¿cómo va a ser linda sin la abuela Berta? Sin salir a comprar regalos, sin juntarnos con mis primos como cada año. Yo, la verdad, no pienso ponerme camisa y zapatos de vestir para cenar con mi familia y Lucía, quien seguro solo hablará de lo guapo que se ve Harry Styles en su nuevo video. 13 años y sigue sin madurar. Aunque espero que en 3 años, cuando tenga mi edad, actúe de forma diferente. A mamá se le ocurrió tener una actividad divertida la noche del 24. Hagamos un intercambio de regalos entre nosotros 3, pero nada de Amazon. Que sea algo que nos regalemos con el corazón. Al parecer, a mi mamá se le está afectando mucho el encierro. Como si eso realmente fuera suficiente para compensar no estar con los primos, o esperar en la filita en la sala de la abuela Berta, terminar sus buñuelos, para sopearnos en la melaza. Además, y por si fuera poco, no cenaremos pavo, porque dice mi mamá que no quiere curar indigestiones el día siguiente. En fin, a mí me toca darle a la boba de Lucía, y ni siquiera me puedo imaginar qué le puedo regalar a mi hermana desde mi corazón. De verdad que lo he pensado seriamente, pero para empezar, no llego a entender del todo qué se refiere mi mamá con eso. ¿Algo hecho por mí? Podría ser un dibujo o una carta, pero ninguna de las dos cosas me convence. Además, honestamente, si a mí me dieran algo así, me ofendería. El objetivo es encontrar algo realmente importante que pueda representar mi vínculo con Lucía. No somos los mejores hermanos, pero sé que alguna vez lo fuimos. Así lo demuestran las fotos que están en la sala, en las que aparecemos juntos en los balnearios o riéndonos en el asiento trasero del terciopelo rojo del gran marquis, del abuelo. O nuestras fotos elegantes en la salida del kinder. Yo con un trajecito azul claro, como del color de una nube. Ella con un vestido de flores blancas y azules que la hacía combinar a la perfección con mi traje. Tiene que ser un buen detalle. Algo por esos buenos tiempos que pasamos antes de la terrible turbulencia que es la adolescencia. Darle algo que le haga recordar aquellos momentos divertidos que tuvimos, donde éramos ella y yo contra el mundo, o bueno, contra los regaños de mamá. Las fotos son un buen elemento, pruebas indudables de que fuimos inseparables, y tal vez un bombazo de esas imágenes la haga querer volver a reírse conmigo. He visto algunos videos de gente que hace manualidades con ellas, un rompecabezas, imprimen camisetas, mandan a hacer tazas. Podría buscar hacer algo para ella. Una caja decorada con ellas podría ser algo útil para guardar las cuentas, para hacer pulseras que le pidió mi mamá en su cumpleaños de este año. Pasé horas sumergidos en álbumes contemplando los recuerdos que encierran fotos familiares, vacaciones, visitas de parientes, cumpleaños, etc. Busqué entre ellos alguno que me permitiera recordar mi infancia con mayor claridad, y los momentos que compartí con ella. Finalmente, elegí fotografías de épocas distintas, e incluso un par del año pasado, pero para decorar el centro de la caja, elegí una de mi hermana, y yo con la abuela Berta en una Navidad, cuya fecha exacta no recuerdo, pero imagino que tiene mucho tiempo, sobre todo viendo que a mi sonrisa le falta uno de los dientes delanteros, y Lucía aún tiene esa redondez en los cachetes que solo tienen los niños que aún podemos llamar bebés. Fue de las primeras Navidades sin el abuelo Carlos. Recuerdo que en aquella ocasión pensábamos que no podríamos celebrar como en los años pasados, pero nos descubrimos pasando un tiempo agradable. La cena fue buena, a pesar de que la abuela no se sintió con ánimo de cocinar, y fue el momento en que la reveló mi mamá, cosa que permanece como la nueva tradición familiar. Lucía nos puso a todos a jugar Dígalo con mímica, y el tiempo pasó rápidamente, intentando adivinar qué era lo que quería decir mi mamá, inflando los cachetes y poniendo las manos en las orejas. Supongo que nos adaptamos a las circunstancias, a la cercanía a la gente que queremos suficiente. Quizás esa sea la respuesta a este año. Hacer de lo que tenemos hoy algo especial. Supongo que ya habrá tiempo para ver a la abuela Berta y a mis primos.
Además, según los recuerdos, ha sido una tradición vestirme formal esa noche. Así que creo que no debería fallar este año. Sobre todo porque a las 2 mujeres de mi casa les agrada verme así. Voy a ayudar a mi mamá con lo que falte para la cena. Y me alegra saber que voy a poder cantar villancicos con la abuela, aunque sea por teléfono. Haré con gusto el esfuerzo de que no pase desapercibida esta Navidad. Porque quizás así en los próximos años vea fotografías de este año tan peculiar y recuerde que, aunque fueron tiempos difíciles y complicados, también fueron felices por el simple hecho de estar rodeado de las personas que más quiero. Conversaciones. Mi querida Ceci, y si le preguntamos al duende cómo empezamos la conversación del día de hoy, ¿cómo comenzamos? Pues yo creo que hay tanto que por donde podemos empezar. Podemos empezar por los mitos y las leyendas que hay en torno a las figuras navideñas, pero fíjate que hay algo bien interesante. Todos los escritores, o muchos de los escritores de muy alta pluma, han dedicado alguno de sus cuentos, de sus ensayos, de sus relatos, de sus novelas a la época navideña, también obras de teatro. Y ahí tenemos, bueno, para dar y regalar en todas las partes del mundo que están influidas por el cristianismo. Y también la figura de Cristo es celebrada también en el mundo islámico. Entonces tenemos mucho para dar y regalar, tenemos muchas tradiciones que se van concluyendo, y algunas van en torno a las tradiciones, otras a la gastronomía, otras a fantasmas. En fin, la Navidad tiene mucho tema literario. A mí me gustaría comentar un poquito, así como hemos mencionado durante todo el programa, que se entremezclan las tradiciones. Quizá lo que le está pasando un poco a la literatura sobre la Navidad es que se diluye también con lo contemporáneo. La literatura se vuelve cine y perdemos un poco o un mucho en algunos casos la idea original del autor. Creo que podríamos enlistar a veces mucho más obras de teatro o también obras cinematográficas respecto a la Navidad que obras literarias. Y es que la literatura, siendo más reflexiva, invitando más a la imaginación, también habla del aspecto negativo de la Navidad en el sentido de la dureza que implica la vida humana en tiempos en el que, por lo menos en el Polo Norte, cuando hace frío en Navidad, hay mucha miseria, mucha pobreza, y no es fácil digerir que hay hogar, comida, bebida, amor dentro de la casa, y afuera de ella una larga lista de miserias, de complicaciones, de problemas que existen en torno a este tema. Y es esa ambivalencia un poco complicada, como es una ambivalencia la de Scrooge con la del Grinch, o la de San Nicolás con Santa Claus. Fíjate que ahora que lo dices, y a ti que te gustan tanto los rusos, no hay, yo creo, un invierno tan duro como el que se puede vivir en aquella parte del mundo. Siberia, bueno, Moscú, San Petersburgo, son ciudades que pueden llegar a tener en diciembre temperaturas de menos 19 grados centígrados. Es decir, la gente se muere de frío. De hecho, los rusos reconocen al invierno como el gran general, el que les ha ayudado a ganar muchísimas guerras. Pregúntale a Napoleón y pregúntale a Hitler si eso es así o no. Sin embargo, también en esta época navideña hay estos contrastes, sobre todo en la corte en Moscú, cuando se habla de los zares, cuando se habla de las casas de descanso, de las casas de invierno, Peterhof, que estaba en San Petersburgo, y la gran miseria de las calles. Si bien es cierto que Hans Christian Andersen ha reinterpretado el cuento de la cerillera, el cuento de la cerillera tiene sus orígenes en el invierno moscovita y en cómo la gente pues tiene a veces, no tenía ni qué comer
y morían de frío en las calles. Entonces, esta representación de la que hablas, que es un cuento infantil, muy, muy duro, pero también tenemos otras representaciones como las de Chekhov, en donde te explican por qué en Navidad la gente toma tanto vodka y es simple y sencillamente porque se están muriendo de frío. Y estos contrastes, Juan, de los que bien hablas, son los que, y estas reflexiones son las que estas grandes plumas nos están dejando también en torno a la Navidad. Nos olvidamos tal vez del personaje principal. Pensando un poquito ahorita que mencionabas de los rusos, y claramente me salgo de tema, pero toda la controversia que ha habido ahora respecto al consumo de sustancias para deportistas, que va a dejar a los rusos fuera de las Olimpiadas hasta por lo menos el 2022, pero también tiene que ver con esto, cómo sobrevivimos a esta realidad que nos amenaza, y por otro lado el contraste que se da a través de otros cuentos o de otras historias. Sí me gustaría destacar el mito, leyenda, personaje de San Nicolás, más que el Santa Claus. Esta bondad que se ejerce cristianamente en tiempos de Navidad para conmemorar ese dar algo a alguien, ese abrazar, ese ver al otro, cosas que no debemos perder por temas de pandemia. Esa generosidad marcada es lo que invita precisamente la Navidad, a olvidarnos de un poco lo material, lo que tenemos, para poderlo compartir con los que no lo tienen. Y es ahí donde ese espíritu navideño que muchos autores aluden, entre ellos el mismo Charles Dickens, como ya hemos visto en otra parte del programa, que no se pierda y que pueda manifestarse de mejor manera. Creo que es uno de los personajes navideños que debemos constantemente estar rescatando, San Nicolás. Sin duda, sin duda. Y también hay algo de mucha fantasía en torno a la Navidad, cómo debe de ser la Navidad. La Navidad debe de ser perfecta y los papás deben de ser prístinos y los hijos bien portados y sentaditos, etcétera. Y Truman Capote, porque la Navidad sigue siendo un tema que se ha abordado desde hace mucho, pero también contemporáneos lo han abordado. Y Truman Capote tiene un cuento que se llama Un recuerdo navideño, en donde Buddy, que es el protagonista, tiene padres que están divorciados. Entonces él se tiene que ir a vivir a casa de una prima que es muy, muy mayor y que está medio loca. Pero entonces habla de esta Navidad imperfecta entre un niño abandonado y una mujer que no está totalmente en sus cabales, pero que hacen un cuento de Navidad verdaderamente entrañable, real, cercano, y en donde no todo tiene que ser perfecto para ser entrañable. Ya he hecho alusión un poco a que todo el tema de la infancia fue un poco invención de la Revolución Francesa, y esta idea de que debemos cuidar a los niños y hay que tenerlos en una burbuja hasta que ya puedan ser adultos, no sé, sí me convence que la literatura era mucho más realista. Claro que esto viene herencia del romanticismo, entiéndase el romanticismo literario, no el romanticismo quizá que nos ha vendido la empresa norteamericana de Disney precisamente a través de los cuentos. Y aquí hago alusión un poco a los hermanos Grimm. Tenemos la idea de que los hermanos Grimm tienen cuentos muy macabros y que son nada más para asustar niños. En realidad lo que hicieron fue una compilación de todos estos cuentos crudos, de invierno, europeos. ¿Por qué? Porque la vida es muy dura ya. Eso me llama mucho la atención. A lo largo de la historia de la humanidad decimos que la primera gran civilización fue toda la zona mesopotámica, que es un lugar bien complicado. Y luego parece que Europa, por lo menos en la historia de Occidente, es el lugar donde va a confluir el gran avance y el desarrollo de la humanidad. Y es también bien complicado vivir en Europa entre tanta nieve, tanto frío, y bueno, ya nosotros heredamos eso con un clima un poquito más templadito y más acomodado. Pero es nuevamente este contraste que se da entre el realismo navideño y todo lo que encarna espiritualmente, y cómo hemos paleado para bien y para mal esa parte cruda y la hemos hecho bonita, la hemos hecho atractiva, la hemos hecho comercial. Y hay cuánta
cuántos cuentos navideños y también cuántos cuentos de repente de terror navideño podemos tener. Pienso, por ejemplo, en La Mula y el Buey de Benito Pérez Galdós, que trata de hacer un cuento navideño muy entrañable para ser leído justamente antes de cenar, etcétera. Pero por ahí también tenemos algunos cuentos medio de terror muy de Gustavo Adolfo Bécquer, o los cuentos de Valle Inclán, por ejemplo. Y también hay autos sacramentales que buscan. Sor Juana Inés de la Cruz hizo muchísimos autos sacramentales con temas navideños que justamente lo que buscaban era avivar la chispa de la Navidad. Y bueno, tratando de hacer alusión a lo que se ha producido más en territorio americano o mexicano, Ignacio Manuel Altamirano y La Navidad en las Montañas, que también es el contraste que existe en México. No digo que sea una tropicalización, yo creo que sencillamente es una manera de vivir la Navidad distinta. Me llama la atención que no hay mucho contenido navideño en ese sentido en México, o bien el tema comercial que nos remite a películas, que nos remite a obras de teatro, que también muchas de ellas están basadas estoy pensando ahorita en el Cascanueces, y cómo hacemos estas representaciones o estas tropicalizaciones, digamos, de factura nacional. Y valdría la pena intentar explorar más esa Navidad, pues ahora en nuestros tiempos, ¿no? Hablar de la Navidad en el siglo XXI, tratar de soltar la pluma, de hablar de este gran contraste que implica la Navidad, porque es una realidad. Ver a San Nicolás y al Grinch, o ver a Santa Claus, a San Nicolás y a Santa Claus, al Grinch y a Scrooge, es un poco pues este juego y esta ambivalencia que están presentes constantemente en nuestra vida, porque el siglo XXI ciertamente se ha vuelto más individualista, más capitalista, y entonces todo el sentido navideño se está perdiendo, y eso es lo que quizá no debemos perder, y por eso debemos recuperarla a través de la literatura. Por supuesto, y fíjate que ahora que dices eso, de repente pareciera que cuando decimos felices fiestas y queremos ser tan inclusivos, que se nos olvida cuál es el meollo del asunto. Entonces parece que estamos celebrando la temporada de frío, y todo esto se debe a que, sobre todo, la tradición rusa tiene una figura que se llama el abuelo frío, y el abuelo frío viene de estas costumbres eslavas de darle personalidad a eventos naturales, a eventos climáticos, a la nieve, al hielo, a las temperaturas bajas y a todas aquellas cosas que ellos en realidad no sabían explicar. Entonces, este abuelo frío, que podría parecerse mucho a este duende y un poquito a la figura más santoclausicizada que tenemos, es un hombre de barba larga, como los rusos, blanco, con el pelo muy acairelado y blanco también, y es un hombre que va diciendo muchos refranes populares, proverbios, dichos, y con el paso del tiempo lo que este hombre ha tratado de hacer es dar buenos consejos en torno a la Navidad, y es pues esta cosa que tú estás diciendo, en donde cada uno está tratando de darle un personaje nuevo a la Navidad. Bien, vamos a ir cerrando ya nuestro programa, vamos a hacer ahorita nuestras recomendaciones. Más que recomendar quizá una obra, lo que quiero recomendar es buscar cuentos navideños europeos, un poquito haciendo filosofía. La parte negativa o la parte cruda de la Navidad nos tendría, como bien pensaba Dickens, nos tendría que ayudar a generar justo el sentimiento contrario. Es decir, ver la miseria nos tiene que ayudar a transformar la miseria en alegría, que es lo que no ocurre con todo el aspecto comercial de la Navidad, donde todo es tanta felicidad que parece que no podemos ver afuera de la ventana, que no podemos ver a este señor, este personaje que acabas de mencionar del frío en estos lugares. Aquí en México también hay mucho frío, no son esos grados, claro. pero también aquí se sufre, también aquí hay mucha pobreza y más en estos días. Mi recomendación es busquemos más literatura navideña, leamos más
y veamos menos películas. Sin duda, habrá que leer. Hay muchos poemas navideños que nos incitan a la generosidad, a la reflexión y sobre todo también a reflexionar en el misterio de lo que verdaderamente es la Navidad. Dios hecho hombre en una manera humilde que viene a compartir amor con nosotros. Básicamente habría que remitirnos también al pasaje de Lucas en donde podemos ver el nacimiento de Jesús. Despedimos el programa, mi querida Ceci. Nos vemos. Feliz Navidad, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Despedimos también al duende que se tiene que ir a hacer regalos con Santa Claus. Córrale, Le agradecemos a producción Inés Rendón, Raymond Hurley, gracias por estar aquí y hacer posible el programa. Nos vemos y escuchamos. A Raúl. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. El cielo y la tierra este día compiten entre los dos. Ella, porque bajó Dios, y él, porque sube María. Vengan, 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 porque entre tanta alegría pone al subir paz María, como su hijo al bajar, que en gloria tan singular es bien todos se convengan. Vengan, vengan, vengan. Villancico 1, Sor Juana Inés de la Cruz. Código Libre.